También vimos el abordaje inicial ante un paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular y ahora vamos a caer en el paciente que tiene dolor torácico. El dolor torácico es una de las causas más habituales de consulta de los servicios de emergencias. Se estima que aproximadamente el 5% del total de la consulta es por un dolor torácico. Puede presentar múltiples causas, como por ejemplo condiciones leves autolimitadas, enfermedades crónicas o padecimientos agudos. La mayoría son potencialmente mortales. La intensidad de la manifestación no se correlaciona con la gravedad del mismo, del proceso desencadenante. Puede presentar un aspecto muy enfermo o bien parecer por completo sano y no obstante mantener un riesgo significativo de muerte súbita o de infarto agudo de miocardio. Ya vimos el dolor de características anginosas típicas y cómo tenemos que hacer la estratificación del mismo con alicias. Mediante ese sistema ustedes pueden determinar si el paciente presenta un dolor que nos haga pensar en un cuadro de origen anginoso. También así hicimos hincapié en que el objetivo principal consiste en diferenciar aquellas causas potencialmente graves y que precisan un tratamiento inmediato de aquellas que no lo necesitan. Y reitero una vez más, como causas potencialmente graves, la cardiopatía isquémica, principalmente el síndrome coronario agudo, la disección aórtica, el taponamiento pericárdico, la enfermedad tromboembólica, el neumotórax a tensión y la perforación esofágica. Y yo les mencionaba las causas de dolor. Vean cómo al final de todas estas causas tenemos lo que va a ser la simulación. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos los días cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico. Determinar que no sean cualquiera de las causas que anteceden a esa simulación y nunca caer en el diagnóstico inicial como una simulación o un estado de ansiedad. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos la enfermedad arterial coronaria, el ángulo estable, inestable, el ángulo microvascular o variante, la angina de Prince-Metal, el infarto agudo de miocardio, la pericarditis, la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica y subaórtica, la disección aórtica, que es un dolor típico y lamentablemente una condición que si no se aborda, se diagnostica y se trata de manera pronta, el desenlace va a ser fatal para el paciente. Los trastornos del ritmo como las taquiarritmias y las bradiarritmias. Y recordar una cosa, la hipertensión arterial grave, un paciente con una hipertensión arterial descompensada va a producir dolor torácico, al igual que valvulopatías como la estenosis mitral. Igual, pero y no menos importante, las enfermedades pleuropulmonares como el neumotórax o el neumomediastino, la pleuritis, la neumonía, la embolia o infarto pulmonar, la hipertensión pulmonar grave, la traqueobronquitis, más en los chiquitines, y el broncoespasmo agudo. Los cuadros gastrointestinales como el reflujo o espasmo esofágico, la esofagitis, el desgarro de Mallory-Weiss, la enfermedad ulcerosa péptica, la pancreatitis o la patología biliar, las enfermedades musculoesqueléticas como la costocondritis o síndrome de Tietze. Y recordarles y reiterarles que el paciente con síndrome de Tietze tiene que tener todos los componentes de celso de inflamación, es decir, no solamente dolor, sino tener dolor, tener calor, tener rubor, tener limitación de la movilidad. La hernia de disco, cervical o torácica, los trastornos articulares, los síndromes plexobraquiales y los espasmos musculares. Y al final, después de que yo he hecho el trabajo diagnóstico y he descartado todas estas causas, puedo llegar a decir que el paciente tiene condiciones menos severas, como por ejemplo herpes zóster, trastornos a nivel de la mama, tumores de la pared torácica y al final de todo eso, estados de ansiedad o simulación.
Un desbalance entre lo que es el aporte de oxígeno y la demanda nos va a producir la enfermedad coronaria. Esta lámina se las voy a pasar hasta la saciedad porque es fundamental el concepto. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno es el desencadenante de la enfermedad coronaria, y reiterarles el concepto de que la isquemia genera isquemia. Y la enfermedad arterial coronaria como tal va a tener su espectro de manifestación como la enfermedad silente, puede estar presente en el 30% de los casos, el Angor estable y el síndrome coronario agudo. Y dentro del síndrome coronario agudo el espectro va a ser la angina inestable, el infarto sin elevación del ST o el infarto con elevación del segmento ST, y finalmente la muerte súbita. El síndrome coronario agudo, dijimos, Angor inestable, infarto sin elevación del segmento ST y el infarto con elevación del segmento ST, en donde el electrocardiograma va a jugar un papel fundamental en lo que va a ser el diagnóstico y la decisión terapéutica de estos pacientes. El paciente con angina estable, dijimos que la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular nos va a ayudar a determinar el grado de Angor estable que el paciente presenta. Esta clasificación es pacientes con Angor estable, es decir, aquel paciente que tiene una actividad física habitual y que produce una actividad física habitual la cual no le causa dolor. Ese es un clase 1. El clase 2 es el paciente que tiene una leve limitación de la actividad física habitual, la cual va a haber presencia de dolor con la actividad habitual. La clase 3 es el paciente que tiene una marcada limitación de la actividad habitual y esta va a tener Angor incluso con pequeños esfuerzos como cepillarse los dientes o vestirse. Y el paciente clase 4 es aquel que tiene Angor incluso hasta en el reposo, teniendo una incapacidad para realizar cualquier actividad sin que el Angor esté presente. Vean cómo es muy parecida a la clasificación original en estas escalas de severidad, que fue la de la Organización Mundial de la Salud, de disnea, utilizada para disnea, que después fue utilizada por la Sociedad del Corazón de Nueva York, la New York Heart Association, para dar su clasificación de la insuficiencia cardíaca, su estratificación de la insuficiencia cardíaca, y al igual, utilizando prácticamente los mismos parámetros, se vino a la clasificación del Angor estable. Y esto es muy importante porque es el Angor inestable. La clasificación de Braunwald, que es la que utilizamos en cardiología para el Angor inestable, vamos a tener 3 parámetros principalmente: la severidad, las circunstancias que desencadenan el Angor y los cambios electrocardiográficos. Entonces, en la severidad tenemos lo que es clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 va a tener una angina de inicio reciente en las últimas 4 semanas, o bien una angina con un patrón increciendo o acelerado que no se presenta en reposo. Esa es una clase 1. Angina de inicio reciente en las últimas 4 semanas, o angina con un patrón increciendo, es decir, antes caminaba 500 metros y me dolía, y ahora camino 100 metros y me duele igual, pero que no tiene Angor en reposo. La clase 2 es un paciente que presenta angina en reposo en el último mes, pero que no tiene angina en las últimas 48 horas. Es decir, es una angina subaguda, es decir, tiene más de un mes de estar con angina, inclusive en reposo, pero que las últimas 48 horas no ha tenido dolor en el pecho. Y la clase 3 es un paciente que tiene angina en reposo incluso en las últimas 48 horas. Es decir, ayer lo tuvo, hoy lo presentó nuevamente. Clase 1, clase 2 y clase 3 de acuerdo a la severidad. Es el primer parámetro que tenemos. El segundo parámetro a evaluar son las circunstancias clínicas. Tenemos A, B y C. A es una angina secundaria. ¿Secundaria qué? Es decir, aquella angina que se desarrolla ante condiciones extracardíacas que intensifican la isquemia miocárdica. Es decir,
taquicardia, fiebre, tirotoxicosis, anemia. ¿Se acuerdan de esto? Nada más para recordarles, ¿ok? Entonces, todas estas condiciones, taquicardia, fiebre, tirotoxicosis, anemia, van a producir una angina, pero no está asociada directamente a la enfermedad coronaria, porque no son factores de riesgo típicos de enfermedad cardiovascular. La angina clase B es una angina primaria, es decir, que se desarrolla ante la ausencia de condiciones extracardíacas y que son pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular pura: el diabético, el hipertenso, el tabaquista, el adulto mayor, el obeso, el sedentario. Y la clase C es la angina que se presenta post-infarto o en pacientes que ya fueron sometidos a algún tipo de intervención coronaria, llámese cateterismo o cirugía cardiovascular. Entonces, el paciente que desarrolla angina 2 semanas después de un infarto agudo de miocardio o que desarrolla angina después de ser sometido a un cateterismo o a una cirugía, ese es un paciente que va a tener una angina clase C. Y después tenemos 2 variables, que va a ser la intensidad del tratamiento y los cambios en el electrocardiograma. Entonces, la intensidad del tratamiento, un paciente número 1 es paciente que no toma ningún tipo de tratamiento para la enfermedad cardiovascular. El paciente con un número 2 es el paciente que presenta angina durante el tratamiento para enfermedad crónica cardiovascular estable, es decir, utiliza aspirina. Y el paciente clase 3 es el paciente que presenta angina a pesar de tener tratamiento óptimo, inclusive medicamentos por vía intravenosa. Es decir, está con aspirina, está con Plavix, lo tengo con enoxaparina, lo tengo con isosorbide, inclusive con nitroglicerina intravenosa, y el paciente presenta todavía angina. Es un número 3, pero no número 3 romano, sino número 3 arábigo. Y al final, los cambios en el electrocardiograma tenemos A y B. A es un paciente que presenta angina sin cambios dinámicos en el electrocardiograma, y B minúscula es un paciente que presenta angina con cambios dinámicos en el electrocardiograma, como por ejemplo inversión de la onda T, infradesnivel del segmento ST, los cuales típicamente van a tener un patrón cambiante, es decir, que se producen durante los crisis de dolor. De acuerdo a esta clasificación, podemos tener los pacientes con angina de menos riesgo, que es clase 1, A1 arábigo y A minúscula. Entonces, repito, clase 1 con número romano, A mayúscula, angina secundaria, 1, número arábigo en ausencia de tratamiento, y A minúscula sin cambios en el electrocardiograma. Y el paciente de mayor riesgo es el paciente que tiene una angina clase 3 en números romanos, C en mayúscula después de un infarto o algún procedimiento, 3 que tiene todos los tratamientos habidos y por haber y a pesar de eso tiene angina, y B minúscula que presenta cambios en el electrocardiograma. De acuerdo a la estratificación del riesgo, el paciente va a tener una mortalidad que va a ir desde 7 a 18.5%. Regálame un segundito. Parece que volvieron a llamar al doctor del hospital, entonces vamos a dar un momentito. Mientras retomamos lo que es la parte académica del curso, nada más recordarles lo de los casos clínicos,
que ahora me preguntaron que no están en la página todavía habilitados. Los se van a habilitar probablemente el fin de semana, también para los que no se ven conectados, para que los puedan completar y ojalá traerlos para el próximo miércoles. Y nosotros les vamos a mandar un correo cuando ya estén todos listos para completarlos. Vamos a continuar con el curso. Ok, disculpen. Entonces, la clasificación de Braunwald para angina inestable es muy importante porque nos permite el diagnóstico y la estratificación del riesgo de que el paciente tenga muerte o un nuevo infarto a un periodo tan cercano como un año. Un paciente con un 7.3%, es decir, un paciente con una angina inestable de bajo riesgo, a un paciente que puede tener hasta un 18-20% de muerte o infarto en un próximo año, en un paciente con alto riesgo, un Braunwald 3, C mayúscula, 3 número arábigo B en el electrocardiograma, minúscula. Ya vimos la mortalidad. Los síntomas frecuentes en el paciente adulto mayor, ya lo dijimos, alteración del nivel de conciencia, palpitaciones, tos y sibilancias, aliento insuficiente o inclusive dolor torácico, y recalcar la importancia de la farmacoterapia que utilizan esta población, en la cual la mayoría tienen múltiples medicamentos. Y recordarles que el dolor torácico atípico es la norma y no la excepción, y que hasta el 20% de los casos puede representar un dolor de origen isquémico. Este dolor de corta duración, que se resuelve con actividad física, con sensación de indigestión, dolor que simula un patrón pleurítico o posicional, dolor que se reproduce la palpación o que inclusive irradia al miembro superior derecho y nos tiene que obligar a descartar la posibilidad siempre de una enfermedad coronaria. Vimos también los equivalentes anginosos, que son síntomas que no se relacionan directamente con dolor torácico, pero que pueden representar la manifestación inicial de la enfermedad coronaria, como el dolor epigástrico, las náuseas y los vómitos, la diaforesis, el dolor repetido a nivel del tórax, cuadros de cambios agudos en el estado mental, principalmente en el adulto mayor, o bien la disnea de reposo, o bien de pequeños esfuerzos. El examen físico a la hora de enfrentar a un paciente con sospecha de enfermedad coronaria siempre es muy importante: la edad, la postura, la conducta y el estado de salud general. Recalcarles el signo de Levine, que es fundamental en el paciente con cardiopatía isquémica, aquel paciente que coloca su mano haciendo reproduciendo la manifestación o la molestia que él tiene presente, con esa sensación de opresión a nivel del tórax, es muy indicativo de enfermedad coronaria. Recordarles la utilidad de la historia clínica y el examen físico en la cardiopatía isquémica principalmente, y el electro. Y esto es muy importante. Lo vimos en la charla que vimos de electrocardiografía. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con estas características, el momento en que lo valoramos inicialmente, el paciente va a presentar, como en este caso, una inversión, tiene la historia de un dolor torácico que presenta una inversión de la onda T en las derivaciones V3, V4, V5, inclusive V6. Vean, aquí está el paciente cuando le hacemos una valoración inicial, línea de base. Después inicia de manera súbita con dolor torácico y presenta una normalización, digámoslo, de la onda T en las mismas derivaciones. Esto se llama cambios dinámicos del electrocardiograma. Y que posteriormente, cuando al paciente se le administra algún tipo de analgesia, nitroglicerina sublingual o parche de nitroglicerina o nitroglicerina o IV, el paciente resuelve el dolor y el electro prácticamente regresa a las mismas características que presentaba en el momento de base. Eso es lo que llamamos cambios dinámicos a nivel de la onda T y que son muy indicativos de la enfermedad coronaria. La utilidad del electrocardiograma como una herramienta fundamental, principalmente cuando se presenten cambios, ya sea elevación o depresión del segmento ST de más de 1 milímetro en más de 2 derivaciones continuas. Lo dijimos en el curso de electro. Si yo tengo cambios, tiene que ser una correlación anátomo-electrocardiográfica. No puedo tener una inversión de la onda T en V1 y en V6 y decir,
y qué raro, V1 representa la pared septal, V6 la pared lateral, o sea, tienen que ser derivaciones que tengan la misma correlación anátomo-electrocardiográfica. Los biomarcadores son fundamentales en la valoración inicial del paciente con enfermedad coronaria y hacerles hincapié una vez más en que marcadores como las transaminasas y la deshidrogenasa láctica ya dejaron de ser parte de la herramienta en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. La troponina no es una enzima, lo que hace es favorecer el acople de las fibras de actina y de miosina durante la contractilidad y de 3 a 4 horas después del infarto empieza a incrementarse de manera importante a nivel del torrente sanguíneo. Si yo tengo la sospecha de que el dolor que el paciente presente sea de origen coronario, le hago un biomarcador, una troponina inicial y evalúo el resultado. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no tiene un supranivel del ST, y el biomarcador inicial está negativo, le pido un segundo biomarcador 3-4 horas después del inicial para determinar el comportamiento. Si el segundo biomarcador está positivo, ya tengo un diagnóstico, un infarto sin elevación del segmento ST. Si el segundo biomarcador está negativo, pero el cuadro anginoso es típico, tengo una angina inestable. Pero no sigo haciendo 2, 3, 4, 5, 6 troponinas más. Un paciente que tiene un cuadro de dolor torácico, usted tiene ya 2 o 3 troponinas, es más que suficiente. Hablamos de la importancia de manejar las causas que pueden producir incremento en los biomarcadores diferentes a enfermedad coronaria, como la enfermedad tromboembólica, la hipertensión pulmonar severa, la insuficiencia o compromiso renal, el ictus, la hemorragia subaracnoidea, las enfermedades infiltrativas, la amiloidosis, los medicamentos cardiotóxicos, el paciente críticamente enfermo, el paciente séptico, las quemaduras extensas o bien el paciente con ejercicio extremo. Además, obviamente, de condiciones cardíacas que pueden producir elevación leve y muy discreta de las mismas, como la miocarditis o la insuficiencia cardíaca. El eco, la importancia para valorar al paciente de manera adecuada con un ultrasonido. No todos tienen la posibilidad de tener el acceso a un ecocardiograma, pero cuando tienen la posibilidad es una herramienta fundamental y hacer hincapié en este cuadro. Hace poco tuvimos lamentablemente un paciente que nos vino con un dolor torácico. Inicialmente fue catalogado como una epigastralgia porque el dolor era a nivel retroesternal, prácticamente a nivel epigástrico. Y cuando lo valoramos nosotros, 10 horas después, el dolor ya estaba a nivel de la espalda y estábamos ante un síndrome aórtico agudo. Recordar que el espectro de la enfermedad puede ser una disección aórtica, un hematoma intraluminal o bien una úlcera aterosclerótica penetrante. Y que error diagnóstico en el servicio de emergencias puede ser de un 16 hasta un 38% y que ante una condición como estas, pues lamentablemente la morbimortalidad es muy, muy elevada. La disección aórtica, aquí tenemos el patrón donde se rompe completamente la aorta y hay una exposición completa del lumen hacia el exterior, el hematoma intramural donde no hay ruptura hacia el exterior, pero sí se produce un hematoma intramural y lo que es ya una úlcera penetrante, obviamente un cuadro muchísimo más severo. Se sospecha en menos de la mitad de los casos en la presentación inicial y es 3 veces más frecuente que la ruptura del aneurisma de la aorta abdominal, las emergencias de la disección de aorta. Es una entidad de difícil diagnóstico y de una altísima mortalidad. Ese es el problema, tiene una altísima mortalidad. Se estima que la prevalencia es de 2.5 a 3 casos por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos por año, aproximadamente unos 10.000 casos al año y de 16 casos por cada 100.000 habitantes en Suecia, por ejemplo, estudios epidemiológicos han arrojado estas cifras. Existe una mayor incidencia en los varones con respecto a las mujeres de hasta un 65%, la cual se incrementa con la edad. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo? Vean los factores de riesgo. El más importante, la hipertensión arterial mal controlada. La historia familiar de disección
disección o aneurisma previo hasta en un 20%, pero no se compara con la hipertensión. Algo tan relativamente sencillo como es controlar un paciente con hipertensión arterial, el cual va a tener hasta un 90% de riesgo de tener una disección aórtica. Aneurisma de la aorta conocido previamente, disección aórtica previa. Los pacientes con síndrome de Marfan, donde tienen la característica de que la disección se produce en pacientes jóvenes, generalmente menos de 40 años, la enfermedad valvular aórtica, como la válvula bicúspide, o bien causas iatrogénicas, como la cirugía cardíaca o la cateterización cardíaca. Disección, los factores de riesgo, tenemos la coartación de aorta, los traumas, el levantamiento de pesas, que es menor, la presencia de tumores endocrinológicos como el feocromocitoma, la suspensión abrupta de betabloqueadores, aunque hoy en día ya ese patrón prácticamente se considera que no viene a jugar un papel más relevante, la enfermedad renal poliquística y la corticoterapia crónica y la inmunosupresión. El 40% de los pacientes mueren de manera inmediata, representando una de las causas más importantes de muerte súbita. De un 20 a un 25% mueren en el hospital, igualmente con un adecuado manejo. Es decir, la mortalidad es muy alta. El 2% de mortalidad por cada hora durante las primeras 12 horas después de la presentación, y esta se incrementa hasta casi el 50% dentro de las 48 horas sin tratamiento quirúrgico. El diagnóstico y tratamiento temprano impacta de manera importante en lo que es la morbimortalidad. La debilidad de la pared, que es principalmente por degeneración de la túnica media, asociada con un estrés hemodinámico donde la hipertensión arterial va a jugar un papel fundamental, al igual que la fuerza de cizallamiento. Eso va a dar obviamente a lo que es el inicio y la propagación de la disección aórtica. Tenemos que desde el punto de vista temporal van a ser catalogado en aguda, menos de 2 semanas de duración. Prácticamente tienen minutos o horas, subaguda de 2 a 6 semanas y crónica más de 6 semanas de duración. Y la clasificación de Stanford, en la cual tenemos la tipo A, que hay un compromiso de la aorta ascendente, con o sin otras partes de la aorta, esta representa un 60% de los casos, y en la Stanford tipo B, donde no compromete la aorta ascendente, y esta va a tener un 40% de los casos. Es muy importante porque tiene implicación no solamente pronóstica, sino también terapéutica. Aquí tenemos un paciente con una tipo A, que es una tipo A proximal. Vean cómo se diseca prácticamente toda la aorta ascendente, pero la disección no solamente compromete la aorta ascendente, sino también compromete la aorta descendente. Sin embargo, la Stanford tipo A puede ser únicamente compromiso a nivel de la aorta ascendente, mientras que la tipo B es una disección que compromete otras porciones de la aorta que no sea la aorta ascendente. Dolor es sin duda alguna el síntoma más frecuente en los pacientes con disección aórtica. Puede ser de inicio súbito, severo, tiene un patrón migratorio de carácter desgarrante, es un dolor torácico en la mayoría de las ocasiones, también puede ser lumbar e inclusive como este paciente lamentablemente pudo haber sido un dolor que inicialmente fue a nivel abdominal, a nivel epigástrico. El síncope puede ser otra manifestación hasta el 12% de los casos, además de síntomas acompañantes como palidez, vómitos, diaforesis e inclusive la fiebre como manifestación sistémica. Un parámetro importante que quise resaltar aquí es esto, que 1/3 de las disecciones aórticas no tienen dolor torácico en su presentación inicial. En estos pacientes el diagnóstico es sumamente difícil. Al examen físico, la presión arterial puede estar elevada prácticamente más del 50% de los casos y es importante medirla en ambos brazos. Puede estar normotenso o inclusive en aquellos casos más severos puede estar ya con tendencia a la hipotensión o los estados de shock cardiogénico. Diferencia de presión en ambos miembros podemos
de encontrarlas en el 20% de los casos. Puede haber un soplo diastólico aórtico en el 33% de los casos, déficit de pulso en el 30% y déficit neurológico focal hasta en un 15%, el cual puede ser transitorio o permanente. Tener cuidado con la pseudohipotensión arterial, es decir, puede haber hipotensión arterial en el miembro con oclusión vascular debido a una disección de la pared del vaso. Tomar siempre la presión arterial en ambos miembros y palpar siempre los pulsos femorales, tibiales, popliteos. Las manifestaciones clínicas de las complicaciones tenemos la insuficiencia aórtica, principalmente en el tipo A, puede estar hasta en el 40% de los casos, la que se acompaña de insuficiencia cardíaca, con disnea, con crépitos, con roncus e inclusive con shock cardiogénico. El taponamiento pericárdico hasta en el 10% de los casos, que puede tener los signos típicos como la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos hipofonéticos y la hipotensión arterial. Y en lo que es el efecto de masa, como por ejemplo el síndrome de vena cava superior, el síndrome de Horner por compromiso de la cadena simpática, la disfonía por compromiso del nervio recurrente, la disnea por alteración en el árbol traqueobronquial, la disfagia y esa masa pulsátil a nivel de la unión externo-clavicular. Características de alto riesgo para disección de aorta: enfermedad del tejido conectivo conocida o sospechada, historia familiar de enfermedad aórtica previa, patología aórtica conocida, cateterización reciente o cirugía cardíaca previa, patología de válvula aórtica, cocaína o uso de anfetaminas y pacientes portadores de enfermedades autoinmunes como las vasculitis. Características de alto riesgo: el dolor y examen físico, dolor severo y súbito, dolor desgarrante, la presencia de déficit de pulsos, una presión arterial diferente en ambos miembros de más de 20 milímetros de mercurio, una nueva insuficiencia aórtica y ni qué decir un paciente con hipotensión arterial o estado de shock. En la radiografía, el ensanchamiento del mediastino va a estar presente prácticamente en más del 60% de los casos, con un mediastino de más de 8 centímetros, el contorno aórtico anormal, que podemos encontrar un doble arco o un desplazamiento de la calcificación intimal de más de 5 milímetros, derrame pleural izquierdo, que es más frecuente en disección aórtica, o bien desplazamiento del sistema nervioso, de la sonda nasogástrica o tubo endotraqueal en caso que el paciente lo presente. Pero vean que una radiografía puede ser normal hasta en el 15% de los casos. Tenemos esta morfología, una aorta altamente desarrollada con un mediastino ensanchado de más de 8 centímetros. Esta figura nos tiene que hacer pensar en que podemos estar ante la presencia de una disección aórtica. Ni qué decir esta imagen. Esta imagen prácticamente es altamente sugestiva de lo que es un patrón disecante a nivel de la aorta. El electro, una herramienta que en realidad puede ser normal hasta en el 30% de los casos. Manifestaciones indirectas, como por ejemplo de hipertensión arterial, como signos o criterios de voltaje de hipertrofia del ventrículo izquierdo en el 26%. Presencia de un infarto, inclusive con elevación del ST, hasta en un 5%. Recuerden que las primeras ramas que da la aorta son las arterias coronarias que nacen de los senos coronarios, y una disección proximal de la aorta ascendente puede producir compromiso en el flujo sanguíneo, ocasionar un infarto, o bien la isquemia únicamente con depresión del segmento ST o una presencia de una onda T negativa. Entonces, aquí tenemos inversiones de la onda T que se presentan en la cara inferolateral, vean, D2, D3 AVF, V5, V4, V5, V6, una inversión de la onda T inferolateral, que es una manifestación, pues, no muy específica, pero que la podemos encontrar en el contexto de un paciente con una disección aórtica. El angiotag helicoidal es prácticamente el método de estudio, 100% de sensibilidad. El eco transesofágico nos ayuda prácticamente en un 90-95%, y el eco transtorácico disminuye su sensibilidad prácticamente un 80-85%. La ortografía el gol es
anteriormente utilizado como el gol estándar. Sin embargo, hoy por su característica de un estudio cruento, pues ha sido desplazado por el AngioTAC. Aquí tenemos en esta imagen de AngioTAC, vean cómo se presenta la aorta descendente y se forma este doble lumen, en donde tenemos la aorta convencional y el patrón disecante a nivel de la aorta descendente. Aquí tenemos una reconstrucción donde tenemos igual lo que va a hacer, vean cómo se ve la aorta y lo que va a ser el patrón normal y lo que va a ser el lumen disecante. Nos hacemos una reconstrucción de lo que va a ser la aorta. Ven el ensanchamiento que presenta esta aorta de manera importante. Eso es el AngioTAC. Y aquí tenemos un paciente con una disección prácticamente de toda la aorta torácica. Vean cómo se produce la disección. Aquí se va lo que es, este es el lumen normal de la arteria, donde va el medio de contraste, y aquí tenemos todo ese lumen falso que produce esa disección tan extensa, prácticamente desde todo lo que es el callado aórtico hasta prácticamente la bifurcación de las arterias, de la aorta abdominal en las arterias ilíacas. El patrón igual en el AngioTAC, que es el método estándar, este doble lumen que se produce de manera característica. Y en el ecocardiograma, cuando hacemos un ecocardiograma, como en este caso transesofágico, vemos, por ejemplo, aquí donde va la aorta, ese es el nacimiento, aquí tenemos el tracto de salida, la aorta, y se forma esta imagen, que es un doble lumen. Aquí va el lumen verdadero y aquí va el lumen falso. Cuando podemos de imagen tisular, vemos cómo se forma lo que es la imagen en media luna, donde tenemos el lumen verdadero, que está con un Doppler color rojo, mientras que el lumen falso tenemos un Doppler de color azul, perdón. Entonces, la imagen en media luna, que es característica en el ecocardiograma de disección aórtica. Diagnóstico diferencial, todas las causas de dolor torácico, por eso lo tenemos como un cuadro a tener presente. Todas las causas de dolor torácico son un diagnóstico diferencial. El manejo del paciente, identificar los factores de riesgo para poder determinar si el paciente presenta o no riesgo de una disección aórtica. Y si el paciente presenta, tener una altísima sospecha y un abordaje diagnóstico. Si hay sospecha de disección aórtica, el paciente está hemodinámicamente estable, hay que hacerle un AngioTAC. Si es positivo, inmediatamente cirugía cardiovascular. Si es negativo, pensar en otras posibilidades diagnósticas. Si el paciente tenemos sospecha y está hemodinámicamente inestable y no lo podemos llevar a AngioTAC, le hacemos un ecocardiograma, ojalá transesofágico, al pie de la cama. Si es positivo, inmediatamente para cirugía cardiovascular, y si es negativo, sospechar otra posibilidad diagnóstica. Recordarles, reiterarles este esquema para tener presente y mantengan abierta siempre la mente ante un paciente con dolor torácico, y recordar que no todo dolor torácico es por infarto y que no todo infarto duele. Hay muchas causas de dolor que pueden causarnos confusión a la hora de evaluar un paciente con dolor, y siempre tener presente la posibilidad y la gama de opciones diferentes a la hora de tener el abordaje de estos pacientes, principalmente en los servicios de emergencias. Muy bien, vamos a abrir el espacio de preguntas correspondiente a esta parte. Dice la primera que nos ingresó. Doctor, ¿cuál es el mecanismo por el que se produce la disección de aorta en pacientes con enfermedad renal poliquística? Los pacientes con enfermedad renal poliquística tienen, al igual que los pacientes con Marfan, una mayor posibilidad o fragilidad, se ha observado, a nivel de la túnica vascular, principalmente a nivel de la túnica de la aorta. Entonces, estos pacientes han presentado tasas de disección aórtica no solamente más severas, sino que en edades más tempranas. No tienden a tener, no tienden a llegar, a presentar un riesgo tan marcado como el síndrome de Marfan, que los pacientes prácticamente por su hiperlaxitud van a tener disecciones en edades muy tempranas, sino que tienen mayor tasa de disección que la población convencional. Dice la siguiente: ¿a qué nivel se mide el mediastino para sospechar patología aórtica? Sobre la línea mediastínica media. Usted mide el mediastino, lo que va a ser el callado aórtico y la aorta descendente. Y en la porción donde haya una porción mayor
usted hace la medición. Generalmente es la línea después de que hace la curvatura de la aorta, pero si usted tiene un mediastino, por ejemplo, como vamos a repasar esta imagen del mediastino, o sea, usted aquí mide, en este caso usted mide donde tenga mayor diámetro, de aquí a acá, y definitivamente va a ser mayor a 8 centímetros. La siguiente es relacionada, dice, ¿la radiografía de tórax nos puede dar algún tipo de dato sospechoso de disección aórtica? El más importante es el ensanchamiento del mediastino. Muy bien, esas han sido las preguntas que hemos recibido. Vamos a hacer el cambio de diapositiva, lo que es ya la última charla del día de hoy, y mientras damos un último chance a ver si alguien tiene alguna otra consulta. Bien, aquí han ingresado algunas, vamos a evacuarlas antes de continuar. Dice la primera, un paciente con aneurisma aórtico, tratamiento médico, ¿cuál sería? En ellos definitivamente lo más importante es el control de la presión arterial, excepto si es un paciente con síndrome de Marfan. Un paciente con síndrome de Marfan, el riesgo de que haga una disección es muy alta. Si le documentamos un aneurisma de aorta en un contexto de un síndrome de Marfan, la mayoría son jóvenes, prácticamente de abordaje quirúrgico inmediatamente. Lo más importante, es el control de la presión arterial. Que la siguiente dice, en los síndromes aórticos agudos, aparte de la disección aórtica, ¿qué otras entidades se puede buscar como diagnóstico diferencial? Aparte de la disección teníamos lo que es la úlcera penetrante y lo que va a ser el hematoma intraluminal. La sospecha diagnóstica es la misma, la mayoría tienen dolor torácico. La radiografía de tórax documenta un ensanchamiento a nivel del mediastino y lo que te va a ayudar a corroborar o a descartar una de la otra va a ser los estudios con imágenes como por ejemplo el angio-TAC o el ecocardiograma transesofágico. Muy bien, eso han sido todas las consultas. Vamos ya a entrar a la última charla del día de hoy. Cualquier consulta igual la pueden poner en cualquier momento y al final hacemos un cierre con todas. Ok, bueno. Ya vimos dolor torácico, ya vimos disnea. Ahora vamos a empezar lo que es una alteración en el estado de conciencia. Es decir, ¿cómo me enfrento yo ante un motivo frecuente de consulta como lo es los pacientes con síncope? Lo primero que tengo que hacer es definir lo que es el síncope para poder tener claro si el paciente puede tener un síncope o alguna otra condición que nos haga pensar la posibilidad de una alteración del estado de conciencia. El síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria, caracterizada por inicio rápido, duración corta y recuperación espontánea completa. Esas son las tres características fundamentales del paciente con síncope.
En algunas formas puede presentarse un periodo prodrómico en el que varios síntomas, como por ejemplo visión en auras, náuseas, diaforesis, debilidad y alteraciones visuales, avisan del que el síncope es inminente, pero esto representa menos del 10% de los casos. La mayoría de los pacientes con síncopes es de manera abrupta, no tienen aura que los preceda. El síncope es común en la población global. Existe una prevalencia muy alta de un primer episodio entre los 10 y los 30 años. La mayoría van a ser mujeres, 47%, y hombres, 31%. Generalmente se produce alrededor de los 15 años. El síncope reflejo en esta población es la principal causa. Y tenemos como el segundo pico se produce después de los 60 años, es decir, la población adulta mayor. En la población joven, el síncope reflejo representa la principal causa, mientras que en la población adulta mayor, el síncope cardiogénico representa la principal causa. Entonces aquí tenemos los dos picos importantes de síncope en la edad. Existe un pico por encima de los 65 años, tanto en hombres como en las mujeres. En el estudio de Framingham, que es el estudio epidemiológico más grande, mañana vamos a hablar un poco de él, la incidencia muestra un aumento pronunciado después de los 70 años de 5.7 episodios por cada 1.000 personas por año entre 60 y 69 años, hasta 11.1 episodios de cada 1.000 personas por año entre los 70 años o más. El síncope secundario a enfermedad cardiovascular representa en esta población la principal causa. Aquí no es segunda, perdón, la primera causa, es la causa más frecuente. Ahí entonces recuerden, ahí hacer la corrección aquí por favor, yo ya lo voy a corregir yo en la original, de que el síncope secundario, enfermedad cardiovascular, representa la causa más frecuente. Esta aquí segunda salió sobrando. En pacientes mayores de 40 años, la hipotensión ortostática es una causa rara de síncope, siendo más frecuente en edades ya muy avanzadas, en esos pacientes adultos mayores farmacológicamente tratados, en donde inclusive medicamentos como los que mencionamos ahora, los betabloqueadores, los diuréticos tiazídicos, la furosemida, tienen que ser utilizados con mucha cautela porque pueden producir hipotensión arterial importante. Mientras que en los jóvenes el síncope reflejo, 15 años o menos, es la causa más frecuente. En los ancianos presentan a menudo múltiples causas. Aquí tenemos varios estudios poblacionales en donde, por ejemplo, en lo que va a ser el estudio de Framingham, que es uno de los más grandes, el 21% de los casos fue síncope de origen reflejo, principalmente los jóvenes. 9.4 fue por ortostatismo, principalmente adultos muy mayores. 9.5 fue del síncope de origen cardíaco, principalmente los adultos de más de 60 años. Las causas no sincopales de alteración de la conciencia, y vean que inclusive en un estudio como el de Framingham, donde se cuenta con todas las herramientas diagnósticas que existen, hasta en el 37% de los casos no se pudo determinar la causa del síncope. La evaluación inicial, al igual que todo en medicina, necesita una historia clínica detallada, una exploración física y un electrocardiograma basal. Es fundamental. Exploraciones adicionales, vamos a hablar del masaje del seno carotidio, del eco, del monitoreo electrocardiográfico o Holter, las pruebas ortostáticas y los exámenes de laboratorio como la glucemia, el hemograma y los electrolitos, pero la historia clínica, la exploración física y el electro son fundamentales. Cuando se enfrenta a un paciente con síncope, tiene que responder 3 preguntas. ¿Es un episodio sincopal o no? Es decir, hacer el diagnóstico diferencial de la pérdida de la conciencia. ¿Se ha determinado el diagnóstico etiológico del mismo? ¿Hay datos de riesgo elevado de episodios cardiovasculares o de muerte en el paciente, como por ejemplo los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular o los antecedentes de muerte súbita? Porque si yo me enfrento a un paciente de 22 años con un cuadro sincopal,
que el hermano tuvo una muerte súbita a los 23 años y que el papá tuvo una muerte súbita a los 30 años, pues obviamente este cuadro sincopal connota un riesgo mayor por el antecedente de muerte súbita en la familia. Entonces hago el abordaje diagnóstico, presentación clínica. El paciente tuvo o no pérdida del conocimiento. La guía en este contexto nos dice pérdida del conocimiento para explorar al paciente, aunque recuerden que es pérdida de la conciencia. Sí, la pérdida de la conciencia fue transitoria, de comienzo rápido, de corta duración y recuperación espontánea. Sí, es decir, tengo una alta sospecha de que sea una pérdida de conciencia, que puede ser traumática, obviamente no cabe la menor duda, o no traumática. Y dentro de los pacientes con pérdida de conciencia no traumática tenemos el síncope, las crisis convulsivas, alteraciones psicógenas y las causas raras o poco frecuentes. Las causas de síncope pueden ser múltiples y en un paciente pueden estar varias. Por ejemplo, cuando es un síncope de origen cardíaco, las causas principalmente van a ser trastornos del ritmo, pacientes con una cardiopatía estructural, inclusive componentes vasculares que van a producir una lesión a nivel cardíaco pulmonar que ocasiona una caída de lo que es el gasto cardíaco, y esto va a producir una presión arterial baja, una hipoperfusión cerebral y obviamente un cuadro sincopal. En algunos casos puede ser debido a otras lesiones, como por ejemplo el síncope reflejo, donde tenemos componentes vasodepresores o cardioinhibitorio, lo cual nos va a producir un reflejo inadecuado y este nos va a ocasionar alteración en la presión arterial o caída en las resistencias vasculares periféricas y por alteración en el tono simpático, gasto cardíaco con disminución en el gasto cardíaco, ocasionando la hipoperfusión cerebral y por ende el cuadro sincopal de origen reflejo. Pero la mayoría de los pacientes que vamos a hacer énfasis aquí son los pacientes de síncope de origen cardíaco. En la mayoría de los casos, la diferencia entre una condición sincopal y una no sincopal con pérdida de la conciencia es clara. Sin embargo, en ocasiones puede ser difícil hacer el diagnóstico. Se debe siempre responder las siguientes interrogantes. ¿La pérdida de la conciencia fue completa o no? Hay muchos pacientes que dicen, me desmayé. Y uno le pregunta, ¿pero usted tuvo pérdida? No, yo oía a la gente que hablaba, estaban a mi alrededor, entonces no tuvo una pérdida clara y completa de la conciencia. La pérdida de la conciencia fue transitoria, de comienzo rápido y duración corta. El paciente se recuperó espontáneamente y completamente y sin secuelas, y el paciente perdió o no el tono postural y se acompañó o no de alteración en lo que va a ser también los esfínteres. Un paciente que se orinó o que se defecó lo hace pensar a uno en que muy probablemente no esté ante un síncope, sino ante una crisis convulsiva, por ejemplo. Entonces, situaciones clínicas incorrectamente diagnosticadas como síncope. Trastornos con pérdida parcial o completa de la conciencia, pero sin una hipoperfusión cerebral global, como por ejemplo las crisis convulsivas, los trastornos metabólicos que incluyen hipoglucemia. Siempre todo paciente con síncope tenemos que descartar que no exista una hipoglucemia de fondo. La hipoxia, la hiperventilación con hipocapnia, intoxicación con cualquier sustancia o bien un ictus o un ataque cerebral transitorio, o bien trastornos con alteración de la conciencia, como por ejemplo las cataplexias, lo que van a ser los drop attacks o las caídas frecuentes, y los cuadros funcionales que son el síncope psicógeno o bien el ataque isquémico transitorio de origen carotídeo. La evaluación inicial puede definir la causa del síncope en un 25 a un 50% de los casos. Una historia clínica detallada, un examen físico, siempre hacer la prueba de ortostatismo, un electrocardiograma y estudios de laboratorio iniciales. En muchas otras situaciones, los hallazgos de la evaluación inicial no permiten establecer un diagnóstico definitivo y, como vimos en el estudio de Framingham, hasta en el 37% de los casos no vamos a tener claro cuál fue la causa del síncope. Entonces, esta es la evaluación inicial. Paciente que logramos documentar
que es un síncope con un diagnóstico seguro, pues hacemos el tratamiento dependiendo de la causa, pero aquí nos vamos a enfocar en el paciente que nos queda duda con respecto al síncope. El paciente tiene riesgo alto de tener enfermedad o cuadros sincopales, es decir, antecedentes de muerte súbita, tiene más de 60 años, tiene factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En este paciente mejor hago una evaluación precoz y un tratamiento más dirigido. Mientras que un paciente que no tiene factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, es joven, no tiene antecedentes de muerte súbita, prematura en la familia, el síncope fue de corta duración y muy probablemente asociado a una causa francamente desencadenante que nos hace orientar a un síncope de origen neurogénico, pues entonces en ese paciente el riesgo es bajo, entonces probablemente no necesite una mayor evaluación. Criterios de riesgo elevado, aquí los tenemos para catalogar un paciente con factores de riesgo, ¿no? Enfermedad arterial coronaria o estructural severa, como insuficiencia cardíaca, fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja o infarto de miocardio previo, características clínicas o del electrocardiograma que indiquen un síncope arrítmico, como por ejemplo síncope durante el esfuerzo en decúbito supino, palpitaciones en el momento del síncope, la historia familiar de muerte súbita, la taquicardia ventricular no sostenida diagnosticada, bloqueos bifasciculares como por ejemplo bloqueo de rama derecha o de rama izquierda combinada con bloqueo fascicular anterior, izquierdo o posterior inferior, o bien alguna otra anomalía en la conducción intraventricular con un QRS de más de 120 milisegundos, una bradicardia sinusal inadecuada, menos de 50 por minuto, o bien bloqueo seno-auricular en ausencia de medicamentos cronotrópicos negativos o entrenamiento físico importante, complejo QRS con morfología de síndrome de preexcitación como síndrome de Wolff-Parkinson-White, intervalo QT corregido prolongado o corto, patrón de bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST en las derivaciones V1 o V3, que es lo que llamamos patrón de síndrome de Brugada, ondas T negativas en las derivaciones precordiales derechas, ondas en épsilon, es la deflexión positiva al final de la onda S, y potenciales ventriculares tardíos que indiquen una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, o bien la presencia de comorbilidades importantes como anemia grave o alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Cómo clasifico el síncope? En términos generales, el síncope se clasifica en tres grandes grupos. El síncope reflejo o neuromediado, el síncope debido a ortostatismo o hipotensión ortostática y el síncope cardiogénico. El síndrome del síncope reflejo va a tener dos principales: el vagal, el situacional y además el del seno carotídeo. El vagal va a ser mediado por angustia emocional, miedo, dolor, instrumentación, fobia a la sangre, o bien es mediado por estrés ortostático. El paciente, el ejemplo típico es aquel paciente al cual le dan una mala noticia y hace un cuadro de pérdida de la conciencia, o aquel estudiante y cuando nos enfrentamos por primera vez a la disección en el laboratorio de anatomía y nos descubren un cadáver, la emoción hace que el paciente haga un cuadro sincopal. Dentro del cuadro reflejo también tenemos el situacional, que puede ser tos desencadenado por tos o estornudos, por estimulación gastrointestinal como tragar, defecar, dolor visceral, micción, es decir, un síncope postmiccional, tras ejercicio, después de las comidas, o asociado a otros estímulos como la risa, como el tocar instrumentos de viento o levantar pesas. Les comento un caso, un paciente que teníamos que cada vez que hacía maniobra de Valsalva en el momento de defecar hacía cuadros sincopales relativamente seguidos, principalmente cuando estaba asociado a una gran carga tensional. O bien el síncope del seno carotídeo. Van a ser formas atípicas, generalmente sin desencadenantes aparentes, o bien presentaciones atípicas. La ortostatismo o el síncope debido a hipotensión ortostática, vamos a tener disfunción autonómica primaria y disfunción autonómica secundaria.
La disfunción autonómica primaria es muy rara, enfermedades como por ejemplo disfunción autonómica primaria pura, atrofia sistémica múltiple, enfermedades de Parkinson con disfunción autonómica, demencia por ejemplo de los cuerpos de Lewy. Mientras que la disfunción autonómica secundaria, recordarles que la diabetes mellitus es la principal causa de disfunción autonómica. Entonces, así como el paciente diabético puede tener como parte de su neuropatía la pérdida de la sensibilidad, también puede tener patrones arritmogénicos muy característicos y la mayoría de los pacientes diabéticos van a tener disfunciones autonómicas. Otras enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, los pacientes urémicos o los pacientes con lesión de la médula espinal. Además, la inducida por medicamentos, principalmente en los adultos mayores, alcohol, vasodilatadores, diuréticos, fenotiacinas, antidepresivos y la depresión de volumen, como lo vemos en los pacientes después de un sangrado, de una diarrea, de vómitos, de manera frecuente. Y finalmente el síncope cardíaco, al que le vamos a hacer más énfasis el día de hoy, en donde la arritmia es la causa principal. Puede ser bradiarritmias como disfunción del nodo sinusal, incluido el síndrome de Brady-Taki o síndrome de seno enfermo, más llamado síndrome del seno enfermo, la enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular o la disfunción de un dispositivo ya previamente implantado. O bien taquiarritmias como una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, ya sea idiopática, secundaria cardiopatía estructural o a una trastornos en los canales iónicos que se denominan canalopatías. La bradiarritmia y las taquiarritmias inducidas por medicamentos. Pacientes con enfermedad estructural, por ejemplo, los pacientes con enfermedad estructural cardíaca, como la valvulopatía, el infarto de miocardio, la isquemia, la miocardiopatía hipertrófica, las masas cardíacas, como el mixoma auricular, los tumores cardíacos, la enfermedad pericárdica, el taponamiento, las anomalías congénitas de las arterias coronarias, o bien la disfunción valvular prostética. Y otras causas, como por ejemplo la embolia pulmonar, la disección aórtica aguda o la hipertensión pulmonar severa. El masaje del seno carotidio es una maniobra que se utiliza todavía de manera importante o de manera frecuente. Se ejerce una presión en el lugar donde la arteria carotídea común se bifurca, y lo cual va a producir un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca y una caída en la presión arterial por estimulación del seno carotidio. La respuesta anormal va a ser una pausa ventricular que puede ser hasta más de 3 segundos y una caída en la presión arterial que puede ser hasta de 50 milímetros de mercurio. Y el síndrome del seno carotidio va a estar asociado con síncope espontáneo. Nosotros todavía, inclusive la última guía de manejo del paciente con taquiarritmia, todavía estipula el masaje del seno carotidio como una maniobra a tener presente en pacientes con taquicardias, principalmente de complejo QRS delgado. Sin embargo, un metaanálisis que salió hace aproximadamente unos 6 meses, en el mes de agosto o septiembre del año anterior, con respecto a la utilidad del masaje del seno carotidio como una herramienta terapéutica en el manejo inicial de las taquiarritmias de complejo QRS delgado, nos documentó que la efectividad es de un 15 a un 20%, para ser exacto un 18%, y ellos recomiendan que existen maniobras mucho más seguras, como la maniobra de Valsalva, como soplar a través de una jeringa durante 10 segundos de manera constante, como pujar en una maniobra de Valsalva, que van a ser mucho más seguras que un masaje de seno carotidio y van a tener prácticamente la misma eficacia. Entonces, está indicado en pacientes de más de 40 años de edad con síncope de etiología desconocida después de la evaluación inicial, para determinar si en realidad el masaje del seno carotidio es la causa del síncope. ¿Y cuándo lo considero yo positivo? Cuando el síncope se produce en presencia de una asistolia de más de 3 segundos o bien una caída de la presión arterial de más de 50 milímetros de mercurio. Las pruebas ortostáticas. Todo paciente con síncope tiene que ser evaluado y hay que hacerle ortostatismo siempre. El cambio desde la posición supina hasta la vertical produce un desplazamiento de sangre
desde el tórax a las extremidades inferiores, que ocasiona disminución del retorno venoso y caída del gasto cardíaco. En ausencia de mecanismos compensadores, la caída de la presión arterial puede ocasionar un cuadro sincopal. La prueba en bipedestación se utiliza para diagnosticar diferentes tipos de intolerancia ortostática. El esfigmomanómetro es adecuado para la evaluación clínica habitual gracias a su ubicuidad y a su simplicidad, y es muy sencillo. Yo agarro al paciente y lo pongo en decúbito dorsal, lo pongo acostado. Le tomo la presión arterial y le tomo la frecuencia cardíaca. Y después al paciente lo incorporo durante un periodo de 3 minutos a ver la respuesta al mismo. Si el paciente tiene un incremento en la presión, en la frecuencia cardíaca de más de 20 latidos por minuto, o una caída en la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros por minuto, ese es un paciente con un ortostatismo franco. Y esa es la causa del cuadro sincopal. Entonces, es muy importante ese patrón característico. El paciente lo acuesto, le tomo la presión arterial, le tomo la frecuencia cardíaca y pongo decúbito dorsal, frecuencia cardíaca 80 por minuto, presión arterial 110/70. Paciente lo incorporo. Si cuando yo incorporo al paciente, el paciente se marea inicialmente, pero después se recupera, no hace ningún problema, no hay ortostatismo positivo. Pero yo lo evalúo en un tiempo de 2 a 3 minutos después de la incorporación en bipedestación. Y si el paciente tiene una caída de más de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica y o incremento en la frecuencia de más de 20 latidos por minuto, el paciente tiene una prueba de ortostatismo positiva, y eso se traduce en una depresión del volumen intravascular, cuya causa pudo haber sido diarrea, náuseas, vómitos, sangrado, y esa es la causa del síncope. Pruebas ortostáticas: toma de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito, bueno, aquí está, dorsal. Se realiza bipedestación del paciente por 3 minutos y presencia de cuadro presincopal o cuadro sincopal, una caída en la presión sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o un incremento en la frecuencia cardíaca de más de 20 latidos por minuto, es una prueba de ortostatismo positiva y nos va a traducir compromiso en el volumen intravascular como causa del síncope. Cuando hay sospecha de ortostatismo, es conveniente realizar la maniobra de bipedestación como evaluación inicial, la determinación manual intermitente con un esfigmomanómetro de la presión arterial en decúbito supino y en bipedestación activa durante un periodo de 3 minutos. En caso de duda, puede ser útil una medida no invasiva de la presión arterial latido a latido, y ya tenemos los criterios de positividad de la prueba de bipedestación. El test de la mesa basculante o TIL test nos permite la reproducción en el laboratorio de electrofisiología de un reflejo neuromediado. La acumulación sanguínea y la disminución del retorno venoso debido al estrés ortostático y la inmovilización desencadena el reflejo y obviamente reproduce el cuadro sincopal. La situación clínica que se corresponde con la prueba es el síncope reflejo desencadenado por permanecer en una posición vertical durante un largo periodo de tiempo. Y este es el TIL test. Vean cómo colocamos al paciente en esta mesa, que es una mesa que tiene la posibilidad de desplazarse de manera horizontal y de manera vertical. Va a tener la medición de la presión arterial, obviamente va a tener un monitoreo electrocardiográfico continuo, y esta bomba de infusión que tenemos aquí es para utilizar medicamentos que pueden producir hipotensión arterial, como por ejemplo la nitroglicerina, para desencadenar más todavía los episodios sincopales. Aquí tenemos un laboratorio de electrofisiología con la mesa basculante que usted utiliza. Esa mesa se incorpora, se desplaza, se pone en ángulo de 90, se para. O sea, es como montarse en una montaña rusa y ver cómo el paciente responde a todos esos estímulos, tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca. La prueba es segura, no es agradable, el paciente se siente mal. No se han descrito hasta el día de hoy
muertes durante el estudio. Se han descrito algunas arritmias ventriculares raras que ponen en riesgo la vida con el uso de medicamentos que les mencionaba, como el isoproterenol, en presencia principalmente de una cardiopatía isquémica, conocida o no. Y los efectos secundarios pueden ser las palpitaciones, principalmente como consecuencia del medicamento, más el isoproterenol que se utiliza, aunque en nuestro medio se utiliza más la nitroglicerina, que puede producir cefalea, o bien, algunos casos menos frecuentes, una fibrilación auricular, la cual generalmente es autolimitada. Los síndromes de intolerancia ortostática que pueden causar síncope son varios. El más importante es el ortostatismo inicial clásico, que la prueba de bipedestación va a ser fundamental para el diagnóstico. Y siempre les recuerdo que todo paciente diabético con historia de cuadros sincopales tenemos que descartar la posibilidad de una disfunción autonómica, que puede ser la causa del mismo, y desarrollar siempre y realizar siempre la maniobra de bipedestación. El electrocardiograma, la monitorización electrocardiográfica continua, mal llamado Holter, es un procedimiento útil para el diagnóstico de las bradiarritmias y de las taquiarritmias intermitentes. El método diagnóstico consiste en grabar la correlación entre los síntomas y la arritmia documentada, y la ausencia de documentación de una arritmia durante un episodio sincopal no puede considerarse un diagnóstico específico. Permite la exclusión de la arritmia como el mecanismo del síncope. Don Norman Holter fue un cardiólogo suizo que en los años 50 desarrolló este método. En honor a él es que se le llama monitoreo Holter. Sin embargo, es un monitoreo electrocardiográfico continuo. Y vean aquí el primer Holter que utilizó Norman en la década de los 50 y cómo él lo estaba probando en una bicicleta, y ustedes pueden notar el dispositivo, el tamaño del dispositivo, y ver cómo las cosas han evolucionado a través del tiempo, pasando de este dispositivo gigante, el primero que utilizó el doctor Norman Holter, a los que actualmente colocamos, que son dispositivos prácticamente iguales a un teléfono, inclusive más pequeños que un teléfono actual, que nos permite realizar una grabación de más de 24 horas. Prácticamente todo paciente que tengamos hallazgos clínicos o electrocardiográficos que indiquen síncope arrítmico, la duración de la monitorización debe ser seleccionada de acuerdo con el riesgo y la tasa prevista de recurrencia del síncope. La mayoría son por 24 horas, sin embargo tenemos la posibilidad de hacerlo por 48 o por 72 horas. Es muy importante decirle al paciente que documente cualquier alteración que presente durante el estudio, porque muchos estudios son completamente normales y el paciente describe una gran cantidad de síntomas, náuseas, mareos, vómitos, me descompuse, y cuando usted revisa el monitoreo, pues el monitoreo está completamente normal. Entonces no existe correlación entre lo que el paciente está sintiendo y la grabación. Y existe otro caso en el cual el paciente no refiere ninguna molestia percibida, y cuando usted revisa el monitoreo se da cuenta de la gran cantidad de trastornos del ritmo que presentó, los cuales quiere decir que son imperceptibles por el paciente y que denotan obviamente un mayor riesgo en ese sentido. El eco es una técnica clave para diagnosticar la presencia de cardiopatía estructural. Es muy raro que uno con eco diagnostique la arritmia. Sí puede diagnosticar una cardiopatía estructural y obviamente la predisposición al desarrollo de una arritmia. Desempeña un papel importante en la estratificación del riesgo basado en la fracción de eyección. Identifica la causa del síncope en muy pocos pacientes, en cuyo caso no son necesarias otras pruebas. Por ejemplo, pacientes con estenosis aórtica, con un mixoma auricular o con un taponamiento pericárdico, donde claramente existe una relación causa-efecto entre la patología cardiovascular y el cuadro sincopal. Está indicado prácticamente en el diagnóstico y la estratificación del riesgo en pacientes con sospecha de cardiopatía estructural. En nuestro hospital, a todo paciente con síncope se le hace de manera
normada o un ecocardiograma de base para determinar que haya o no una cardiopatía estructural presente. La prueba de esfuerzo es una herramienta fundamental en los pacientes con síncope. Debe realizarse a pacientes que han experimentado episodios de síncope durante un esfuerzo o poco tiempo después del mismo. Se debe realizar una cuidadosa monitorización electrocardiográfica previa y de la presión arterial tanto durante la prueba de esfuerzo como durante la fase de recuperación. Síncope que se presenta durante el ejercicio puede deberse inclusive a causas cardíacas. Y el síncope que se presenta después del ejercicio se debe principalmente a un mecanismo neuromediado, un mecanismo reflejo. Aquí tenemos la prueba de esfuerzo que puede ser realizada en una banda ergométrica, inclusive en una bicicleta o bien en una silla donde el paciente está sentado únicamente y realiza el ejercicio. Está indicada en pacientes que sufren síncope durante o poco después de realizar el ejercicio principalmente, y es fundamental no solo para ver el comportamiento de la presión arterial, sino también el comportamiento del electrocardiograma y detectar obviamente la presencia o no de cardiopatía isquémica. Hemos tenido casos en donde la prueba de esfuerzo es diagnóstica si el paciente desarrolla bloqueos atrioventriculares de segundo o de tercer grado tipo MOVIX 2 durante el ejercicio, incluso sin tener un síncope que lo antecede. Estudios como el cateterismo cardíaco se pueden llevar a cabo ante la sospecha de isquemia o infarto de miocardio. Es importante para descartar arritmias inducidas por isquemia, ya sea una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, cardiopatía congénita como una comunicación interauricular o un síndrome de Einstein. El síndrome de Einstein es la implantación anormal del anillo tricuspidio. Generalmente el anillo mitral y el anillo tricuspidio se implantan prácticamente a la misma altura. En algunas condiciones el anillo tricuspidio se implanta más de 1 centímetro por debajo del anillo mitral, ocasionando una aurícula derecha muy grande y un ventrículo derecho más pequeño. Eso se llama anomalía o síndrome de Einstein. Tromboembolismo pulmonar, ya sea masivo o submasivo como causa de muerte súbita, o bien crónico para descartar una hipertensión pulmonar crónica. Y estas cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular o el síndrome de Einstein van a desarrollar muy frecuentemente arritmias como flúter auricular, taquicardia atrial multifocal y fibrilación auricular. Aquí tenemos un laboratorio de cateterismo cuyo propósito es no solamente descartar la cardiopatía isquémica, sino hacer una asociación entre la cardiopatía isquémica y el desarrollo de los cuadros sincopales. Aquí tenemos, por ejemplo, de los defectos en el septum interauricular, donde tenemos lo que va a ser una comunicación interauricular, que es esta falta de cierre del septum interauricular, dando paso a flujo directamente en la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Sin embargo, por diferencia de presiones, la sangre se va a devolver de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ocasionando un crecimiento importante de la aurícula derecha y un trastorno en el flujo, en el tamaño de las cámaras. Y aquí tenemos lo que le decía de la anomalía de Einstein. Vean cómo el anillo tricuspidio se implanta por debajo de lo que va a ser el anillo mitral y ocasiona una aurícula derecha gigante y un ventrículo izquierdo pequeño. Y esta aurícula derecha gigante, que puede o no tener defectos del septum, va a ser un potente desencadenante de arritmias cardíacas. La epilepsia o las crisis convulsivas puede ocasionar pérdida transitoria de la conciencia y siempre es el gran diagnóstico diferencial en los pacientes con síncope. Se presenta principalmente en ataques globalizados, ya sea de gran mal, donde las personas pueden tener crisis atónicas, crisis tónico-clónicas, crisis clónicas o crisis únicamente tónicas. La flacidez completa durante la pérdida de la conciencia va en contra de la epilepsia. Generalmente el paciente también tiene un aumento en el tono muscular. Y existen unas crisis que llaman crisis de ausencia o petit mal, en donde la conciencia está alterada pero no se pierde. Los pacientes permanecen de pie durante las crisis y muchas veces no perciben ellos mismos la crisis, y porque generalmente no produce una alteración súbita de la bipedestación. Voy a hacer hincapié, esa tabla es fundamental.
porque nos permite diferenciar valga la redundancia, el diagnóstico entre un síncope y una crisis convulsiva. Entonces, si el paciente presenta aura, la presencia de aura va más a favor de una crisis convulsiva que un síncope. La presencia de movimientos tónico-clónicos suelen ser prolongados y su comienzo se corresponde con la pérdida de la conciencia, movimiento clónico hemilateral, los automatismos claros como masticar, relamerse los labios o presencia de espuma en la boca, morderse la lengua o la cara azulada va más en favor de una crisis convulsiva que de un cuadro sincopal. Después del episodio, la confusión prolongada o el dolor muscular habla más a favor de una crisis convulsiva que de un síncope. Los síncopes generalmente son de corta duración. Y a esto yo le añado lo que es la relajación de esfínteres o morderse la lengua. Si el paciente tiene relajación de esfínteres o se muerde la lengua, eso habla más a favor de una crisis convulsiva que de un cuadro sincopal como tal. Otros hallazgos clínicos de menor valor que hacen sospechar un ataque, por ejemplo, la historia familiar de crisis convulsivas, la hora de episodio, generalmente por la noche, la sensación de pinchazos antes del episodio, que puede ser una aura, la incontinencia de esfínteres tras el episodio, las heridas tras el episodio, el dolor de cabeza posterior al mismo, la somnolencia prolongada después del mismo o la presencia de náuseas y malestar abdominal. Y recordarles que es muy importante a la hora de evaluar al paciente con una pérdida de la conciencia si hay o no testigos en la escena. Porque muchas veces el paciente no sabe decirte qué fue lo que pasó, pero un familiar sí, o un testigo, no, doctor, yo vi cuando él venía caminando y de un pronto otro cayó y empezó con movimientos y con brincos. El diagnóstico te lo da el testigo, te lo da el familiar. Entonces, en la evaluación diagnóstica, cuando yo sospecho un síncope cardíaco, tengo que descartar que exista una arritmia cardíaca. Para eso es fundamental el electrocardiograma y el monitoreo cardíaco continuo o monitoreo Holter es fundamental. Si el síncope se desencadenó durante el ejercicio o poco tiempo después, la prueba de esfuerzo viene a ser una prueba invaluable en el manejo de estos pacientes. Y aunque aquí ellos lo plantean como una llave alterna, es conveniente descartar siempre la presencia de una cardiopatía estructural. Como les digo, en el servicio de cardiología de nuestro centro, todo paciente con síncope se le realiza obviamente un electrocardiograma en momento inicial y seriado todos los días durante su tiempo de internamiento o ante cualquier anomalía. Se les coloca un monitoreo de 24 horas para determinar arritmias. Se les hace un ecocardiograma de base. Y en algunos casos, dependiendo de los hallazgos y de la presentación, hacemos una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma de estrés farmacológico con dobutamina. También como parte del algoritmo y la evaluación del paciente con alteración del estado de conciencia y ante la duda, también le hacemos a todo paciente ultrasonido Doppler carotidio y electroencefalograma. Además, ahora tenemos con la bendición de contar con una tomografía como de planta, entonces todo paciente se le hace también una tomografía axial computarizada de cerebro para hacer el abordaje diagnóstico completo y descartar la posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad cerebrovascular o una causa de síncope de origen cardíaco. Y en emergencias, ellos saben que nunca nos deben comentar un cuadro de síncope sin haberle hecho una maniobra de ortostatismo al paciente. Es fundamental realizar a todo paciente con alteración de la conciencia una maniobra de ortostatismo. Cuadro sincopal, dolor torácico, fisiopatología de la enfermedad cardiovascular y abordaje del paciente con enfermedad cardiovascular. Empezamos, compañeros, el simposio de cardiología. Mañana va a ser orientado a los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, clásicos y emergentes. Y si no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Muy bien, vamos a abrir el último espacio del día de hoy. Aquí tenemos una que ha ingresado que dice: ¿por qué masaje de seno carotidio como exploración complementaria en el síncope? ¿No hipotensaría más al paciente?
Si la causa del síncope no está claro, por eso la indicación, vamos a repasar, Doc, la indicación. Si la causa del síncope no está claro, podemos realizar un masaje del seno carotidio, que es una maniobra relativamente sencilla y una maniobra, aquí está. El masaje del seno carotidio está indicado en pacientes mayores de 40 años con síncope de etiología desconocida después de la evaluación inicial. Debe evitarse en pacientes con isquemia cerebral transitoria previo o evento o ictus en los últimos 3 meses y en pacientes que presenten soplos carotidios, excepto cuando el estudio Doppler de la carótida ha excluido la presencia de una estenosis significativa. El masaje es diagnóstico cuando el síncope se reproduce en presencia de una sistolia de más de 3 segundos o bien una caída en la presión arterial de más de 50 milímetros de mercurio. Eso es una maniobra diagnóstica. Si el paciente obviamente está con una hipotensión arterial, pues no le vas a hacer el masaje en ese momento. Es aquel paciente que no sabes cuál es la causa del síncope y que por sus características querés descartar que no sea una hipersensibilidad del seno carotidio. Yo en lo personal, paciente de más de 55 años, no le hago masaje de seno carotidio a nadie, o más de 50 si tiene factores de riesgo, principalmente diabetes, por el alto riesgo que tiene de tener una enfermedad aterosclerótica a nivel carotidio y desencadenar un evento cerebrovascular. Muy bien, no hemos recibido más, vamos a hacer un último momento. También recordarles que si en el transcurso del día de mañana o alguna otra cosa les genera alguna duda, mañana podemos abrir sin ningún problema. Aquí tenemos una que dice, tengo entendido que los dímeros varían. Esa pregunta está relacionada con la disección aórtica. Toda aquella lesión vascular que altere el fibrinógeno va a producir alteración del dímero D. Es decir, un infarto agudo de miocardio, una enfermedad tromboembólica, una disección aórtica, todo eso va a alterar el dímero D y nos sirve como un valor diagnóstico negativo. Es decir, si yo estoy sospechando una disección aórtica y el dímero D está negativo, yo tengo una sensibilidad negativa del 96%, es decir, descarto en un 96% una disección aórtica. Pero si el paciente tiene un dímero D positivo, yo no sé si tendrá un infarto, una disección, una enfermedad tromboembólica o alguna otra condición como por ejemplo cirugía de apendicitis, enfermedades inflamatorias, porque el dímero D es muy poco específico y muy poco sensible y altamente específico. Entonces, si está negativo, yo tengo un valor predictivo negativo de más del 96%, es decir, no tengo una disección aórtica, el dímero D está negativo. Pero si está positivo, yo no sé si es un infarto, una enfermedad tromboembólica o una disección aórtica lo que tengo enfrente. Muy bien, por el momento esas serían todas las consultas. Recordarles que el día de mañana a las 6 de la tarde estaríamos reiniciando con la segunda parte del curso, finalizando más o menos a esta hora. Y como les dije, cualquier pregunta que tengan pueden dejarla apenas mañana comenzamos y arrancamos con eso, ¿verdad? Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Le agradecemos mucho al doctor Villegas por su presencia el día de hoy y los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Que pasen buenas noches.